También vamos a darle un aplauso. El maestro Nicolás Gutiérrez Pulido, también vamos a darle un aplauso. El doctor David Kaiser, que nos visita de Estados Unidos, también vamos a darle un aplauso. El doctor Salvador Calva Morales, integrante del Movimiento Internacional Saber Sin Fin. Y el doctor Abel Pérez Rojas, director general del Movimiento Internacional Saber Sin Fin. Muchas gracias por su presencia y la presencia de todas estas personalidades en este presidio. Y para continuar con nuestro evento voy a ceder el uso de la voz al doctor Abel Pérez Rojas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión digital internacional a través de sabersinfin.com. Estamos compartiendo precisamente el evento número primero de este día. Ya está, ya hemos hecho llegar la señal. Esta tarde, aquí en México, noche allá en Sudamérica, estaremos abordando un tema muy interesante. Es un tema vinculado con la singularidad tecnológica y le hemos puesto por título Poesía, campo para explorar la singularidad tecnológica. Solo para que tengamos una idea, nos estamos refiriendo a los límites del desarrollo tecnológico y los puntos donde la inteligencia artificial específicamente cobra conciencia o pudiera cobrar conciencia a partir de una postura filosófica de quién soy, qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Para dialogar en torno a este tema me acompañan y acompaño a mis amigos de letras, compañeros de búsqueda. Presento en primera instancia a la maestra Mireya Ramírez Martínez. Ella cuenta con 40 años dedicada al periodismo y 7 años en actividades de educación superior, como revisora metodológica de más de 1.500 trabajos de investigación doctoral en la Universidad Benito Juárez García. Ha sido editora y articulista en periodismo hiperlocal, colaboradora multimedia de Saber Sin Fin, ganadora de los premios Cuauhtémoc Moctezuma al periodismo en el Estado de Puebla 2012, medalla José de la Herrán 2017, categoría radio por internet, precisamente en un programa que ya desarrolló a través de Saber Sin Fin, otorgada por la Asociación Nacional de Locutores, medalla al mérito Honorio Ramírez Mesa en el año 2015 y 2018. Pido un aplauso para la maestra Mireya Ramírez Martínez. Quien, por cierto, recientemente se ha estado especializando en el ámbito de la inteligencia artificial y los ámbitos educativos. Damos la bienvenida ahora al doctor Jorge Rodríguez y Morgado, una personalidad muy conocida de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es ingeniero civil, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, con doctorado en estructuras por el Instituto Moscovita de Ingeniería y Construcción. Ha sido nominado al Premio Nacional de Ingeniería en el año 2021. Tiene una amplia trayectoria y experiencia en el diseño y construcción de obras civiles. Es amante de la numerología y del estudio de las fuerzas de la naturaleza. Buscador de la verdad, columnista y comunicador en diversos medios de difusión, en los cuales aborda hechos de la vida cotidiana a través de la historia de la humanidad. Tiene desde hace ya varios años un programa en Saber Sin Fin que se llama Conocer Bien, conocer con S, de conocer, jugando de conocimiento y de saber ser. Publicó a través de la editorial Mundo Iluminado Poesía Hermética, Nacimiento, Vida y Muerte, así como la colección de 8 volúmenes en la colección Psicodelia, en la cual abarca temas históricos, esotéricos y herméticos. Bienvenido, doctor.
Damos un aplauso al doctor Jorge Rodríguez Simorgado. Nicolás Gutiérrez Pulido es mexicoamericano. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla y la maestría en Comunicación y Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, en la unidad Golfo Centro. Participó en el taller literario La Masacre de Cholula con los maestros Pedro Ángel Palou y Frank Lovenlang de la UDLA. Ha participado en diversas antologías, entre ellas Alborada Poética, Palabras Perdidas, Non Omnis Moriar, Historias de Camiseta y Simbiosis. Publica en la revista Filigrama y es integrante del Círculo de Escritores Saber Sin Fin. Bienvenido, maestro. David Kaiser cursó estudios de Ingeniería Química y Ciencias Políticas en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. David ha laborado en la industria nuclear, minera y forestal de la celulosa. Su ocupación le ha llevado a recorrer 13 países. La vida de David transcurre en un ir y venir entre Estados Unidos, su país natal, y Chile, nación que ha adoptado como su segunda patria. Lector contumaz y observador minucioso, David da seguimiento puntual a los sucesos latinoamericanos del día con día. Su área de interés es la historia. Bienvenido, David, te recibimos con un aplauso. También está con nosotros el doctor Salvador Calva Morales. Él es fundador y rector del Sistema Universidad Mesoamericana. Actualmente viene en calidad de presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, capítulo Puebla. Forma parte importante de Saber Sin Fin, autor de 33 libros, prepara 4 más, y ayer fue una verdadera revelación. ¿Qué les puedo decir? Casi como un popstar. Se manifestó este hombre porque había fila para pedir y tomarse fotografías con él. Le damos, y además trajo libros para regalar, así es que yo creo que hoy su popularidad se va a ir por los cielos. Le damos la bienvenida a Salvador Calva Morales. Gracias, maestro Sinar, por supuesto a todas las autoridades, a la doctora Lilia Cedillo, rectora de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y quiero agradecer también al maestro Alonso, secretario general de esta máxima casa de estudios, que siempre está pendiente de nosotros, de todas nuestras actividades, y al maestro Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, quien también está siempre presente. En los controles, don David Méndez. Empezamos con esta transmisión. Voy a ceder la palabra a la maestra Mireya Ramírez Martínez para que nos plantee un panorama muy general de esta charla. Cada uno de los participantes tiene de 3 a 5 minutos y luego empezamos con una dinámica de retroalimentación. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que nuestro auditorio participe y vamos a hacer una votación. ¿Quién está de acuerdo con que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano para generar poesía? Se nota que son comunidad poética. Solamente tenemos 2 votos, en donde nos dicen las nuevas generaciones, sí, en efecto, se puede sustituir al ser humano. Ahora vamos a votar si es la inteligencia artificial una herramienta usable por el ser humano para hacer poesía. Sí. Levante la mano. Sí, claro. Yo los dos. Los seres humanos estamos debajo de la inteligencia artificial en la generación de poesía. Sí. ¿Sí? Que levanten la mano. Estamos hablando. No, nadie. El elemento humano se impone. Es una votación de humanos. ¿Es ético que hagamos poesía con inteligencia artificial? No es ético. ¿Sí? No es ético. ¿Cuántos dicen que no es ético? Bueno, son muy pocos votos. Son 7 votos contra unos 20 que al no votar están por la afirmativa. Bueno, la poesía es parte del sentido mismo del ser y de vivirse humano, porque su multidimensionalidad
solo puede expresarse y entenderse a través de la poesía. Lo mismo se escribe en poemas de amor que protestas sociales. Se sostiene que el origen de la poesía es una forma de adoración a los dioses o que se forjó a partir de poner belleza en la narración oral en las culturas antiguas, como ayer muy bien nos ilustraba Eugenia Tobar en estos mismos micrófonos. Yo creo que es más antiguo. Creo que surgió como un impulso para propiciar y vivir el erotismo entre el primer hombre y la primera mujer. Y como aquí ya he mencionado, la poesía es una forma de contar, de guardar memoria, de trascender la vida y sanar. David Covelo dice: no vale la pena confundir el rigor estético con la denuncia social o con el contenido del poema. El único deber de la poesía radica en tratar de ser buena poesía, auténtica, cuestionadora de los temas esenciales del hombre, personales y sociales, su entorno. Es indagadora en los resortes compositivos y lingüísticos que la hagan crecer en posibilidades para la generación del conocimiento y de la estética. En una postura personal, y muy breve porque ya agotamos el tiempo, considero que la inteligencia artificial es una herramienta y es una extensión del cerebro humano. Afortunadamente tiene muchísimas más neuronas que nosotros, pero a diferencia de ello no se sabe comandar sola. No podría la inteligencia artificial por ahora generar poesía por sí misma. Siempre es necesaria la intervención del hombre para poder darle cauce a estos temas y a estas palabras. ¿En qué sí nos gana la inteligencia artificial? Que quizá maneje muchos más términos del vocabulario que cualquiera de nosotros puede tener, y eso permite que haya un enriquecimiento poético. Dejemos aquí la participación para nuestros compañeros y vayamos a un poco más sobre este tema. Muchas gracias a la maestra Mireya Ramírez Martínez. Agradezco los saludos de Octavio Ferrer, está viendo esta transmisión. Matilde Platoa, gracias. Jessy Santillán, Daniel desde Argentina, manda saludos. Carlos Águila también está viendo la transmisión. Saraí Jarquín manda un abrazo. Abel Paniagua, Enrique Álamo desde Ciudad de México, Mario Romero desde Buenos Aires, Argentina. Carmelita Rojas desde Tehuacán, Puebla, nos manda saludos también, dice que está viendo esta transmisión. Gracias. Gracias. Estaremos pasando también sus preguntas aquí mientras seguimos con esta transmisión. Cedo la palabra en este momento al doctor Jorge Rodríguez y Morgado, una participación. Él es afecto a realizar un estudio de corte hermético, esotérico, numerológico, y creo que tiene preparado un poema. Así es que en cualquier momento que consideres oportuno, doctor, nos lo compartes. Tú me indicas. Adelante. Bien, buenas tardes. Primero, felicitar a los organizadores de este evento, porque son temas sumamente interesantes e importantes para los que nos dedicamos a esto de escribir y de leer. Desde luego a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la oportunidad de utilizar los espacios. Yo quiero decir que yo soy ingeniero civil. Hace 50 años estaba haciendo un examen profesional acá, en este mismo edificio, Alfama. Entonces, para mí hemos estado ya algunas veces acá, bueno, algunas veces 44 años, ¿verdad? Pero bueno, es muy grato estar nuevamente por acá. Bien, poesía, campo para contemplar la singularidad tecnológica. Yo veo acá dos palabras clave, que es la poesía y que es la singularidad. ¿Cómo podemos atacar esta pregunta? Podríamos atacarla de manera técnica, es decir, ir viendo cómo están las máquinas, cuántas neuronas tenemos nosotros, etcétera, e ir haciendo la comparación para ver si esa singularidad que consiste en el punto exacto en que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia del ser humano. Podemos atacarlas desde el punto de vista religioso, decir, pues la poesía que tiene ahorita vamos a comentar algo sobre la poesía, desde cuando está. De forma religiosa, ¿por qué? Porque si el hombre se ha portado mal, entonces alguien mandó una herramienta que son las máquinas. ¿Para qué? Para que son
de acuerdo a todos los científicos, va a haber robots que en un periodo muy corto, muy próximo, pues nos van a dominar. Podemos atacarlos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pero yo lo voy a atacar desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la posibilidad de adentrarnos muchísimo más a estas dos palabras, lo que es poesía y lo que es singularidad. ¿Qué nos dice el diccionario? ¿Qué es filosofía? Yo lo voy a atacar desde el punto de vista filosófico. Nos dice que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, la causa y el efecto de las cosas naturales, del hombre y del universo. Si nosotros vemos la primera, son reflexiones sobre qué, sobre la esencia. Si nosotros vemos la esencia de las cosas, estamos llegando a una pregunta que es ¿de dónde viene? Si vemos las propiedades, si nos referimos a las propiedades, estamos viendo qué es. Y si vemos las causas y los efectos, es hacia dónde va. Entonces son tres preguntas fundamentales. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y hacia dónde va, lo que puede dar contestación hacia la poesía va a ayudar a explorar esa singularidad tecnológica. Bien, entonces, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía es un género literario donde se puede escribir en prosa, se puede escribir en verso, pero fundamentalmente es un aspecto intelectual donde se aflora la idea, se afloran los sentimientos y nosotros podemos contar historias. Entonces, es intelectual y está fundamentalmente sustentado por los sentimientos. ¿De dónde viene? Bueno, ya lo dijo Mireya, la poesía, desde el origen del hombre está la poesía. Datos científicos es de que nace la poesía desde que nace el primer alfabeto. ¿Cuál es el primer alfabeto? El primer alfabeto es el sumerio, el segundo alfabeto es el sánscrito, y así viene todo. Y me refiero al sánscrito, ¿por qué? Porque hay una palabra manas, que es una palabra sánscrita que significa pensar. Entonces, en esa palabra pensar, pues nosotros estamos dando precisamente origen a esa poesía. ¿Cuáles son las poesías más antiguas que se conocen? Una de ellas es el poema de Gilgamesh, alrededor de 2000 años antes de Cristo. Más 2000 ahorita ya tiene más de 4000 años antes de Cristo. Es decir, la poesía es desde prácticamente el origen del hombre. ¿A dónde va? ¿A dónde va la poesía? Bueno, mientras exista un ser pensante, por eso hablo de la palabra manas, que significa desde el sánscrito, el segundo idioma más antiguo de la humanidad, significa pensar. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues va hacia el hombre. Hablan precisamente de que esa manas, que es pensar, que es mente, es algo que envuelve el alma. Todos nosotros tenemos alma. El alma se manifiesta, se nos dice, mediante una forma interna que es el pensamiento y mediante dos formas externas que es la palabra y que es la acción. Entonces, siempre que exista una persona pensante, además, con alma, pues existirá la poesía, que es de dónde viene y hacia dónde va. Ahora, esa es una palabra, poesía. Luego, singularidad. ¿Qué es la singularidad? Pues se nos dice que es el momento exacto en que la inteligencia artificial va a rebasar a la inteligencia de las personas, a la inteligencia nuestra. Ya lo estamos viendo, pues ahorita esto que estamos haciendo puede llegar al lugar más lejano del hombre. Lo que estamos viendo, piense que, ¿qué es esto? Es el punto donde la inteligencia va a rebasar, la inteligencia de las máquinas, la inteligencia artificial va a rebasar al hombre. ¿De dónde viene? Bueno, ¿de dónde viene? Pues viene desde el siglo
XVIII ya se comentaba. En el siglo XIX, fíjense que hay un autor que habla de que hay una máquina mecánica que hace las 4 operaciones fundamentales humanas, que están multiplicadas en el siglo XIX, es decir, 1800. Pero ¿desde cuándo surge? ¿Qué es? ¿Desde cuándo surge esto que se llama singularidad? Surge en 1957 y es John H. Newman, el que la usa por primera vez, 1957, de manera explícita, singularidad. Pero antes, pues muchos autores hablaban de algo semejante, que las máquinas se iban a rebasar, pero no se le había llamado singularidad. Son 2 personajes fundamentales en la historia de esa singularidad tecnológica, que son Vincent, 1993, nos dice que, él dice, en los próximos 25 años veremos que las máquinas están rebasando a las personas, 25 años. Luego, en 2005, Raule habla precisamente de que va a llegar un momento, es en un libro donde dice la similitud tecnológica ya se acerca, ya está cerca, dice. Y él dice que en los próximos 45 años ya veremos esta explosión de las tecnologías, la explosión de las máquinas. Y se habla también que en el 2060, por todo esto que está ocurriendo en el mundo, en el 2060, pues la humanidad va a perecer. ¿Por qué? Eso lo dijo Isaac Newton y con base en la Biblia, 2060. ¿Por qué? Porque en 2050 vamos a tener más de 10.000 millones de habitantes. Vamos a tener problemas de agua, ya los tenemos, problemas de alimentación, problemas de empleo, y el cambio climático lo estamos viendo, lo ocurrió ayer, que definitivamente fue gravísimo, y ya. Entonces, pues es cuando, bueno, esto es mi participación sobre precisamente la poesía y la exploración de algo tecnológico que nos va a rebasar. Gracias, doctor Jorge Rodríguez y Morgado. Quedó mi poema. Sí, queda pendiente el poema. Se echó 2 turnos. Muy bien. Quiero agradecer a la doctora Amelia Restrepo Hincapié, presidenta de la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, que está siguiendo esta transmisión. Gracias, muchas gracias. Manda saludos y está pendiente con varias interrogantes. También mando un saludo muy afectuoso a la doctora Lucía Bustos Aguilera. Gracias. También agradezco los saludos desde Mar de Plata de Noelia Biondi. Gracias, muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Cedo la palabra a Nicolás Gutiérrez en esta primera ronda. Adelante, Nico. Bueno. No, gracias. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo voy a abordar el tema desde el punto de vista de la filosofía de ciencia, y yo creo que uno de los puntos de partida, o si no el principal, es ver si la inteligencia artificial funciona exactamente igual que la inteligencia humana o que la mente humana. Creo que ahí está uno de los más grandes problemas. Yo lo que he notado cuando escucho comentarios en redes sociales o en páginas web o en canales de YouTube y otras publicaciones, he notado que hay mucha oscuridad en torno a esta cuestión del uso, empleo y desarrollo de la inteligencia artificial, porque siento que se confunde mucho con rumores de influencers o eventos publicitarios de las propias empresas que desarrollan la inteligencia artificial, porque hay que ver que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que tiene un trasfondo eminentemente corporativo. O sea, hay grandes empresas tecnológicas detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, y luego muchas veces se confunden aspectos reales
esta tecnología con cuestiones publicitarias y propagandísticas, y no sé, he notado mucho amarillismo también en las discusiones sobre inteligencia artificial, donde se habla de que cuadros muy apocalípticos, ¿no? Empezando por el propio presidente del chat GPT, que no sé, es un señor que lo he visto, se nota que también se ha envuelto en muchos eventos muy publicitarios. Bueno, voy a comenzar, por ejemplo, ver qué diferencias tiene la inteligencia artificial como se está desarrollando ahora con respecto a la mente humana, como la conocemos. Por ejemplo, la lógica con la que funciona la inteligencia artificial. El filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce, que fue matemático y filósofo, por ejemplo, él en la lógica decía que había tres tipos de razonamiento. Por ejemplo, la deducción y la inducción, que ya desde la lógica, la lógica de los griegos, desde Aristóteles, ya se conocía, ¿no? La deducción es el silogismo, eso de todos los hombres son mortales, Pedro es mortal, Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es mortal. Bueno, ese es el silogismo clásico. Y luego la inducción, que es este razonamiento en el que, por ejemplo, veo 5 gansos negros en una laguna y luego infiero y generalizo, bueno, si estos 5 gansos negros son negros, quiere decir que todos los gansos de esta especie van a ser negros. Esa es la inducción. Pero Charles Sanders Peirce agregaba otro tipo de razonamiento, que es la abducción, que es cuando yo veo señales o signos y entonces infiero en base a esos signos un estado, una situación. Por ejemplo, si salgo de mi casa y veo lodo y veo charcos y veo que están goteando las plantas de mi jardín, pues infiero que llovió. Es la abducción. Y eso es lo más clásico, o bueno, el ejemplo más clásico de la abducción es cuando leemos un relato de Sherlock Holmes o de Hércules Poirot, de estos relatos policíacos, donde llega el detective y ve, pues el charco de sangre y el cuchillo por allá, y empieza a hacer inferencias. Ese es un ejemplo de la abducción. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, John McCarthy en 1956 él acuñó fue uno de los primeros a acuñar la expresión inteligencia artificial, pero sin embargo él lo definía en base al razonamiento deductivo, y también suponía que implicaba un sistema simbólico, pero que sin embargo era probable que mostrara debilidad al enfrentar situaciones muy complejas. También, pero sin embargo, Eric Larson ha notado que sostiene que con el advenimiento de los sistemas, esto del machine learning y el deep learning y todos estos subgrupos de inteligencia artificial, redes neuronales, etc., entonces la inteligencia artificial se evoca a la inducción principalmente. Sí, esa es una característica actualmente de cómo opera la inteligencia artificial. Ahora, aquí el doctor nos nombró a John von Neumann, que fue un precursor de las teorías de la inteligencia artificial actual, pero que en aquel tiempo se conocía como cibernética, y entraba dentro de la llamada teoría de sistemas de Norbert Wiener, y comparte con él Alan Turing, que es el que construyó la primera computadora, también Norbert Wiener, y también el mexicano Arturo Rosenbluth, que fue el pionero del estudio de redes neuronales. Entonces, tiene ya sus precedentes. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial actual? Por ejemplo, en las curvas de desempeño de las gráficas estadísticas, por ejemplo, se nota que como privilegia la inducción, tiende a discriminar aspectos o rasgos, privilegia ciertos puntos, ciertos aspectos y margina otros. O sea, la inteligencia artificial actualmente no es capaz de funcionar en base a la abducción, no tiene esa capacidad. O sea, esa es una de sus limitaciones actuales. O sea, esto es importante para comprender todavía la distancia que tiene con respecto
a la mente humana. Ahora, si hablamos hablando de aspectos como la poesía y el arte en general, implican el uso de otra facultad que se llama la intuición. Yo encontré un artículo que se llamaba Estudios sobre la intuición artificial, de Octavio Díaz Hernández, de 2019, que es un artículo donde el autor expone las posibilidades y las capacidades para que la inteligencia artificial pueda desarrollar la intuición. La intuición es fundamental, por ejemplo, para la labor poética y para cualquier labor artística, es así como básico. Sin embargo, yo sentí que el concepto de intuición que manejaba Díaz Hernández, pues no se distinguía nada, por ejemplo, del economista Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía y que publicó un libro que se llama Pensamiento rápido, pensamiento lento. O sea, y entonces la intuición se reducía a considerar como pensamiento rápido. O sea, eso de que estos razonamientos que sacamos así de forma inmediata, deducimos de forma casi intuitiva, se dice intuitiva. Sin embargo, lo que no me convence es que yo me remito ahorita a un gran filósofo que fue Henri Bergson, que fue el que más desarrolló la teoría de la intuición, y por ejemplo, él planteaba un concepto de la intuición mucho más complejo y más relacionado con el arte. O sea, la intuición era lo que unía para él la inteligencia y el instinto. Era lo que mediaba entre la memoria, la duración y lo que llamaba el elan vital. Y también decía, el artista llega rápidamente a una cognición del objeto, o sea, inmediata, más rápida que, por ejemplo, que el científico, por ejemplo, aunque era una forma de cognición muy diferente y tenía mucho que ver con la duración. Bueno, es muy complejo para exponerlo aquí, pero si yo tomo el concepto de intuición de Henri Bergson, o sea, hay una distancia grande con la inteligencia artificial. Bueno, me gustaría extenderme más, pero el tema es muy amplio. Bueno, les dejo esto nada más para reflexionar. Gracias, agradezco al maestro Nicolás Gutiérrez su participación. Como pueden ver, tenemos una mesa muy estudiada. Irma Juárez manda saludos, está pendiente de la transmisión. Fernando Mota también dice que está siguiendo la misma. Antonia Starlich, allá en Valencia, España, está siguiendo la transmisión, manda un saludo, igual que Silvia Martínez Coronel en Montevideo, Uruguay. Agradezco el apoyo siempre de nuestros compañeros en soporte técnico. Gracias por esta transmisión. Adelante, vamos en este momento con David Kaiser. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Voy a usar así. ¿Me escuchan bien? Sí. Falta voz potente, hablar lento, que se habla muy rápido. Tengo una idea aquí y se me va inmediatamente con la otra si me haces el favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nico. Bueno. Micrófono. Listo. Puedo usarlo así. Son dos micrófonos. Sí. Entonces, la inteligencia artificial. Hay un bulo muy grande que abarca las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero nosotros vamos bajando por el conito hacia un punto que es la poesía. Entonces, durante los próximos minutos quiero hacer una breve exploración de cómo puede ser útil esta nueva herramienta de la cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo podría ser útil la inteligencia artificial para el poeta y la poetisa? Bueno, lo primero que se me ocurrió fue aumentar la productividad. Claro, si yo puedo hacer un input de especificaciones de cómo quiero hacer un poema, el tema, el
estilo, quizás una descripción de mi público, y tocar un botón y tener versos a la mano. De ahí yo podría empezar a trabajar con ellos y apurar mi producción, ¿verdad? Entonces, un solo poeta o poetisa podría producir más, mucho más, quizás 10 veces más, quién sabe. Ahora, pensemos un poco. ¿Es falta de producción realmente lo que nos preocupa con la poesía? ¿O es la calidad de la producción lo que nos preocupa de la poesía? ¿Ya? Voy a permitirme hacerle a todos los presentes una pregunta. Si creen que el aumento de la producción de la poesía supera la necesidad de calidad en la poesía, por favor, por favor. Ahora, ¿cómo estamos? Entonces, si la necesidad de aumentar la producción de la poesía es más importante en vuestra opinión que la calidad de la poesía, por favor levante la mano. Ahí tenemos uno. Pero me temo que detecto una falta de aceptación para lo que uno podría llamar la mediocridad artificial, ¿verdad? Sí. Pero vamos al siguiente punto donde esta herramienta puede ser útil para nosotros, y es la revisión ortotipográfica. Les voy a decir desde ya que no soy escritor, soy lector, como todos que están en este salón. Y si hay algo que me saca de quicio, es leer cualquier cosa, que sea prosa o verso, que tenga faltas de ortografía, faltas de puntuación y cosas por el estilo. Y saben muy bien que eso se encuentra. Antes fue una queja favorita mía. He notado en los últimos años que en ese sentido la literatura se ha ido mejorando, y sospecho que eso tiene que ver con las herramientas ya disponibles para todos nosotros, comenzando con el programa Word, por ejemplo, que hace el spell check y hace más que eso, sugiere sintaxis diferente y sugiere aún más que eso. Ya vamos hacia allá. Ahora bien, con el verso, esta revisión tiene que hacerse con mucho más cuidado. Necesita una intervención humana, porque el poeta o la poetisa muchas veces quiere y tiene el fuero para hacerlo, una falta de respeto a las reglas de la ortografía o la gramática o la puntuación para poder comunicar lo que quiere comunicar a quien quiere comunicarlo. Bien, entonces es un beneficio, pero tenemos que saber utilizarlo. Una edición artística es otra posibilidad. Mientras estamos generando una obra de verso, podríamos buscar sinónimos, metáforas, e incluso ayuda para formular un estilo con la ayuda de IA. Ahora, tendríamos que tener
bastante cuidado con eso también, porque lo que es posiblemente una herramienta útil, yo creo que lo es, también podría transformarse en una forma de sistematizar la mediocridad. Ahora, tengo un par de contras contra el uso de IA en la poesía. El primero tiene que ver con la comunicación. Yo como lector deseo creer que los autores, las autoras, los poetas y las poetisas quieren comunicarse conmigo. Hay algo que ellos me quieren enseñar, que no están escribiendo solamente para sí, sino también están escribiendo para mí y para ustedes, por lo menos para un cierto público. Ahora, para hacer eso, tienen que entenderme también. Tienen que saber cómo comunicarse conmigo, tienen que conocerme. En este momento, no puedo conceptualizar cómo la IA va a hacer eso, cómo nos va a entender para ser realmente una herramienta cabal en la poesía. Para la prosa, en muchas clases de prosa, es más factible, pero para la poesía le veo muy poca utilidad en ese sentido. Y finalmente, quiero tocar en el tema de la creatividad. Creo que ya hemos mencionado esto un poco. La inteligencia artificial requiere de datos y referencias. Tiene un tremendo banco de datos, quizás mucho más grande que los datos que pueden caber en la mente humana. Pero la creatividad requiere imaginación e intuición. Voy a dar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo en la prosa, una novela que leí hace varios años, que fue escrita en los años 50 y publicada en el año 1956. Se llama El Jarama. Es una novela escrita por un autor español y es una novela muy especial, muy experimental. Es una novela sin protagonista. Una novela donde casi toda la narración se efectúa con los diálogos de los múltiples protagonistas, los decenas de personajes desarrollados en esta novela tienen entre sí. Y además, todos los sucesos de la novela toman lugar en un solo día. No voy a decir que Rafael Sánchez Ferlosio no tenía ningún otro ejemplo en la literatura para inspirarse, porque la literatura es muy amplia. Pero para 1956, sin lugar a dudas, esta fue una novela muy novedosa. Ahora bien, si nos acomodamos demasiado con la inteligencia artificial, vamos a mantener la capacidad como seres humanos de volver a hacer lo que hizo el autor Sánchez. Tengo mis dudas, o quizás tengo mis miedos. Gracias. Concluimos esta primera ronda de participaciones. Tenemos en la siguiente
una serie de intervenciones, ahora de 2 minutos, claro que siempre apelando a la buena disposición de nuestros expositores. Agradezco y los saludos de César Martínez, que está viendo esta transmisión aquí en Puebla, mando una felicitación a los expositores. Dice Víctor Hugo Fernández, ya voy en camino, llego a la conferencia a 6:30, estamos al pendiente. Brenda Carolina Morales desde Guatemala, manda saludos. Carlos Pereira desde Mar del Plata. Bueno, tenemos una audiencia internacional. Hugo Meneses también está presente viendo la transmisión a distancia. Ari Magaña, le mando un abrazo a Ari Magaña. Lidia Ramírez Martínez. Esta mesa, estos comentarios, estos análisis están organizados por humanos. Y entonces hablar de inteligencia artificial, de hablar de todas estas cuestiones, lleva implícito el sesgo de estar hecho por seres humanos. De mayo, del 23 de mayo del 2024 a las 17 horas con 50 minutos, ubicados en México. Porque quién sabe qué esté pasando y cuál es el nivel de todas estas herramientas, de todas estas aplicaciones en los lugares donde se desarrolla. Es decir, estamos haciendo un análisis y estamos opinando de una película proyectada en el pasado y comentada desde el presente. Tu comentario, mi querido Guillermo. Yo quiero retomar parte de las ideas que han sido expuestas esta tarde y voy a referirme a la licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas de la universidad que dignamente representa el doctor Salvador Carga Morales. Cuando inició la licenciatura, uno de los primeros números de humor que presentaron los payasos era uno de ellos vestido de Drácula, que veía pasar primero un borracho, le chupaba la sangre y se convertía en borracho, y después veía pasar un niño bobo y se convertía en tonto, y después, por final, venía un homosexual al cual se resistía a chuparle la sangre del vampiro, pero no llegaba sino ese momento en donde ya se transformaba también en otro que se arrancaba las ropas de vampiro, y entonces los dos empezaban a bailar, ¿no? Siguiendo esta técnica. Eso es la inteligencia artificial. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que hace es dar la respuesta que esperamos. Si nosotros la alimentamos desde una condición limitada, vamos a obtener una respuesta limitada. Si solo queremos que le pongan las comas que me faltaron, así va a actuar la inteligencia artificial. Pero debo de considerar que el potencial de la inteligencia artificial es que representa toda la capacidad de conocimiento del mundo. Y es como si tuviera yo una enciclopedia a la mano para poder traer temas especializados, por un lado que me ayuden a producir poesía, desde sugerirme un título correcto, desde recrear ambientes y relatos, desde buscar la métrica y la poesía, y lo va a hacer muy bien. Pero lo que no debemos de olvidar, lo que no debemos de perder de vista, es que somos los seres humanos los que dirigimos la inteligencia artificial. ¿Esto cómo se hace? Pues, como había dicho David, con un lenguaje especial al que se le llama prompt, que es como una guía que debemos escribir con unas ciertas especificaciones, pidiéndole a la inteligencia artificial alguna salida muy puntual para el texto que pensamos producir. Y algo muy importante que también mencionó David es cuáles son los temas en los que queremos escribir, porque finalmente estamos sujetos a ser dominados por esta inteligencia artificial que ya vimos, como dijo Nico, no es tan inteligente. Pero si nosotros no apelamos a todo ese potencial que tiene de recuperar nociones, de reflexionar por nosotros mismos
como seres humanos y como creadores de poesía, no vamos a lograr el resultado que queremos. Finalmente, el haber hecho todas estas preguntas al inicio de la mesa de diálogo, por un lado decimos que nada puede sustituir al ser humano y por otro lado decimos que sí, podemos utilizar herramientas y por otro lado decimos que no es cierto. Creo que aquí hay una contradicción. Utilizar una herramienta, por supuesto que es cierto, depende de cómo la vamos a usar. Y ahí cabría la posibilidad de reservarnos y decir, bueno, si voy a utilizar una herramienta artificial en un concurso, debiera competir contra otros seres humanos que utilicen de la misma manera inteligencia artificial para un concurso de poesía. Sin embargo, seguramente el resultado de la inteligencia, el resultado del poema será una parte de la inteligencia artificial y otra parte nuestra propia capacidad de abstracción, de creación del tema que estamos dominando. La conclusión es, nosotros los seres humanos utilizamos el lenguaje, utilizamos la imaginación, utilizamos la creatividad para hacer poesía. Y no tenemos por qué limitarnos, porque finalmente lo que está haciendo la inteligencia artificial justo es aumentar nuestras capacidades. Y cualquiera que puede empezar a experimentar con inteligencia artificial lo va a ver. Empiezan a desarrollarse los sentidos con mucha mayor capacidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos defender lo realmente humano. Ayer Zaire Villalobos se refería a mantener el horizonte, a mantener fija la mirada en lo bello, lo bueno y lo verdadero. Estos que eran los principios máximos del conocimiento en la etapa de la ilustración en Grecia, es el horizonte al que debemos apuntar. Nuestra producción poética debe de buscar en todas las cosas lo verdadero, lo bueno y lo bello. No importa si escribimos con inteligencia artificial o si escribimos con simplemente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que es el momento de escuchar tu poema. Sí, claro que sí. Un comentario nada más. Creo que efectivamente el universo es dual. Está la luz, la oscuridad, la verdad, la mentira. Entonces, nosotros mismos somos duales, hermanos izquierdas. Tenemos dos hemisferios, un hemisferio izquierdo que es el luz, un hemisferio derecho que es el hemisferio creativo y cognitivo. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar precisamente las máquinas no tienen eso, las máquinas tienen se han dotado de inteligencia, nosotros las hemos implementado, pero la parte creativa, la parte intuitiva, la parte emotiva, no hay sentimientos en las máquinas. Entonces, aquí nos dicen algunos autores que se puede obtener esa inteligencia artificial por medio de máquinas o por medio de la biotecnología, es decir, al ser humano de conectar con redes de tal manera que su inteligencia se incremente. Bien, nada más quería hacer ese comentario y como me ha alimentado artificialmente muchas cosas acá, entonces les voy a leer un poema que hice precisamente sobre eso. Le llamé Poesía y Singularidad. Momento que da temor y sin duda llegará. Perderemos el amor, la máquina ganará. La tecnología supera la inteligencia del ser. Buscaremos la manera con tal de no perecer. Singularidad le llama y cambiará nuestra vida. Muchas personas ya exclaman que eso será la partida. ¿Es la mente artificial que superará a la humana? ¿Será muy superficial o nos llegará a este lado? La poesía siempre ha existido desde el origen del hombre. Cosas el ser ha perdido, eso que no nos asombra. Poesía, actividad del alma, que lo dicta el pensamiento. Se requiere mucha calma y aflora el sentimiento. Carece lo artificial de alma y de sentimiento. Debe ser fundamental el recobrar el talento.
No se trata de elegir, esto llegará de facto. Lo mejor es subsistir y resistir el impacto. La poesía existirá hasta el final del humano. Lo artificial llegará, perderemos al hermano. Mientras haya un ser pensante, la poesía debe existir. La máquina es un aislante para amar y convivir. Sentimos ya ese momento que lo artificial domina, elimina el sentimiento y todo lo contamina. Algo superior nos creó, debemos tener confianza. Él solo ratificó que surgirá la esperanza. Singularidad y poesía deberán de convivir. Cuidemos nuestra energía para poder subsistir. Poesía y singularidad, dicotomía complicada. Es de mucha utilidad, la vida está consternada. Poesía y singularidad, singularidad y poesía, será la divinidad quien nos dote de energía. El ser saldrá victorioso de estos conceptos opuestos y nada será peligroso para los hombres honestos. Perenne será la poesía, no lo debemos dudar. Desde antaño ya existía y eso debe continuar. Gracias. Gracias. Escuchan en la segunda ronda a Nicolás Gutiérrez. Vamos ya preparando el cierre de esta transmisión, bueno, de esta primera mesa de diálogo, y posteriormente vamos a dar paso a la segunda conferencia. Adelante, Nicolás. Gracias, doctor. Y bueno, nada más voy a hacer un comentario. Recientemente tuve una conversación con uno de mis hermanos, un hermano que vive allá en San Antonio, Texas, y trabaja para una de las empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos, que es Cisco. Y él ya lo capacitaron y ya lo introdujeron a la sección de inteligencia artificial. Y él me explicaba varios aspectos de la inteligencia artificial. Me decía que esto está muy lejos todavía de reproducir la mente humana, ¿no? O sea, nada más es como decía ahorita la maestra Mireya, pues un almacén de información, ¿no?, que ensambla, ¿no? También aquí quería decir que otros aspectos que se me hacen muy complicados para que todavía la inteligencia artificial podamos hablar de que reproduzca la mente humana, es de que los propios aspectos de la mente humana, por ejemplo, mencionaba la intuición, pero por ejemplo, ahorita mencionaron la emotividad, por ejemplo, yo quería mencionar la subjetividad. Son cuestiones que, o sea, no están claras para las neurociencias, las ciencias de la conducta, la psicología cognitiva. Hay muchos misterios a nivel del cerebro, a nivel de definir, de medir todos estos conceptos. La subjetividad es uno de los aspectos básicos del arte y de la poesía. O sea, sin la subjetividad no se daría la poesía, la novela, etc. ¿Y qué es la subjetividad? Pues hay un debate entre los filósofos, los neurocientíficos, los psicólogos, sobre definir qué es la subjetividad. Yo me remitiría aquí a la novela de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, porque en esta novela es donde se manifiesta la subjetividad a nivel histórico y social. Y yo he comentado que la novela de Cervantes es más vigente ahora, probablemente. Eso que describe en la novela, su novela hace en el siglo XVI, es probablemente más evidente actualmente. Esa forma de la subjetividad es más evidente ahora en nuestra época de la posmodernidad que ni aquella época en que él escribió la novela. Fue un verdadero vidente Cervantes, un visionario, tengo que admitirlo, ¿no? A mí me sorprende, por eso me sorprende. Y me remito, bueno, a esta novela. Por ejemplo, la subjetividad es otro problema también para la inteligencia artificial, y es uno de los puntos de partida, pues, de la poesía y de todo el arte. Bueno, también
ahorita el doctor Kirsten mencionó una novela de un autor español que pues, no la conocía, no conocía sinceramente esa novela, pero ahorita con la descripción que hizo me recordó una novela que leí hace poco tiempo, que me sorprendió mucho, me impresionó mucho, que se llama Vida y Destino, de un escritor ruso que se llama Grossman, que fue una novela que el autor la terminó de publicar la teoría escribe en 1962, pero no se publicó sino hasta por 1984 en Inglaterra, me parece, y en Rusia no la leerían sino hasta por 1989, por esa época, porque fue muy censurada. Pero es una novela que es muy difícil de escribir porque su trama es muy compleja, es de muchos personajes, de muchas historias que tienen como eje la batalla de Stalingrado, una de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Y esa novela me impresionó mucho, es así como esas novelas que te hacen ver toda la vida, ¿no? Como que condensan toda la vida en una obra, ¿no? Y también me deja así como al doctor pensando, bueno, y la inteligencia artificial podrá escribir esto, y lo comento porque con mi amiga Lili Rivera he comentado que en Amazon, que publica pues novelas de muchos escritores neófitos, o sea, sin embargo, ahorita recientemente se ha atascado de novelas escritas con inteligencia artificial, o sea, de gente que pues le dice a la inteligencia artificial, a la plataforma, y le saca la novela y la publica como si fuera de ella, ¿no? Pero sin embargo, ya se hizo un nicho de mercado, o sea, en Amazon, o sea, de un público que consume este tipo de novela, ¿no? Así como anécdota. Pero hay un crítico de español que no me agrada, se llama Jesús G. Maestro, que escribió un libro que se llama Crítica de la Razón Literaria, no me agrada, sin embargo, algunos pocos puntos de él comparto, ¿no? Y bueno, él dice que eso tiene que la inteligencia artificial nada más va a hacer kitsch, o sea, nada más va a hacer sí, porque ese es un problema que también fusila, como decimos en México coloquialmente, copia, o sea, toma del Big Data que maneja, cuando ensambla un poema o ensambla una novela, pues toma de Pablo Neruda o toma de César Vallejo por allá, de William Blake por acá, y una novela también, o sea, por lo menos como está funcionando ahora. Bueno, nada más dejo eso para reflexionar, para reflexión, ese comentario. Sí. Que termine como tal poeta. Ándale, sí. Ándale, exactamente, maestro. Bueno, bien. Ahora pasa aquí el doctor. Bueno, gracias. Si escuchamos a David, y con esto vamos ya preparando algunas preguntas, si viene del público, interactuamos y cerramos. Adelante. Bien, gracias. A ver, ¿me escuchan? Bien. Nicolás acaba de decir algo que realmente me llama la atención y en la cual no había pensado, que si no tenemos cuidado en cómo utilizamos la inteligencia artificial en la producción de la obra, que sea de prosa o de verso, y si no tenemos mucho conocimiento de los otros autores existentes, corremos un verdadero riesgo de cometer plagio sin querer, ¿no? Es un peligro que en el cual a lo mejor no podríamos incurrir si no fuera por la utilización de una herramienta de ese tipo. Pero lo que yo quería decir era dos cosas relacionadas un poco con lo que dije en delante. Siendo lector, no escritor, cuando leo un poema bueno, que para mí es un poema bueno, no les puedo decir por qué es bueno. No puedo decirles qué es lo que hizo ese poema un buen poema. Lo siento. Ustedes también lo sienten. Y lo sienten porque el poeta o la poetisa quiso comunicarse con usted. No veo eso en la inteligencia artificial. Y en el ejemplo en prosa que les di,
esa novela, El Jarama, es una novela social, pero no es una novela panfletera, es una novela que nos comunica con los diálogos tan auténticos de los personajes, los múltiples personajes, y nosotros como lectores podemos sacar nuestras propias conclusiones. Para hacer eso, el autor se preocupaba de su gente, que era el pueblo español en el año 1953, 1954, y se preocupó de su público también. Y tampoco veo cómo la inteligencia artificial va a preocuparse de esas cosas. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta del público? Vamos a captar primero todas las preguntas y después las vamos a abordar en su modo. Le pido, por favor, el maestro Sinar va a pasar a los lugares. Aquí nos están pidiendo, maestro Sinar, si me hace favor, aprovechando aquí con las personas que levantaron al frente, vamos a obsequiarle el número 16 del telegrama, porque son las primeras personas que llegaron hoy en la tarde. Así que le vamos a darles una felicitación por ser las puntuales y se llevan un ejemplar de la revista 16 del telegrama. Adelante. Buenas tardes, María Teresa Rumbo para la tele Puebla. ¿Qué tan correcto o apropiado es en las competiciones, en este caso de poesía, evaluar de la misma forma a un autor de poesía que se inspira en la inteligencia artificial versus un autor que produce nada, que se inspira en su sentido, que se inspira en su emoción, que se inspira en su experiencia? ¿Hay algún parámetro para evaluar? ¿Ya hay alguna regulación al respecto? Hay más preguntas y las vamos abordando. Muchas gracias, muy buena tarde, Eduardo Rodríguez, saludos. Yo tengo la curiosidad de qué tanto es valioso reconocer que se escribe utilizando la tecnología de inteligencia artificial y que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se disrumpe con lo que es el sentir la perspectiva humana? Creo que va un poco hermanando la pregunta con la de la señorita. Gracias. Allá atrás, bueno, también está la doctora Lola Priego. Adelante, maestra. Bueno, mi pregunta es, me parecería que es obvio, pero es importante quedar si la poesía es lo que nos humaniza, si la poesía es lo que dice más allá de lo que somos y de lo que podemos decir, el lenguaje diario cotidiano, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Entramos en una crisis? ¿Es una crisis o es un avance? Pues, no creo que sea un retroceso. Es algo más, es algo diferente. ¿Qué está pasando con la humanidad? Si en relación a todo lo que ustedes están exponiendo, y como le decía la noche Mireya, ¿no? Tenemos que hablar de los temas actuales y de la belleza dentro de lo terrible también. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo es que nos vamos a seguir humanizando o qué vamos a hacer? ¿Más? Buenas noches, buenas tardes. Es para toda la mesa. La mayoría de ustedes están cercano a lo que son las ciencias experimentales, y yo hago esta pregunta en cuanto a que la inteligencia artificial se construye como un lenguaje, unos algoritmos, eso los construye el hombre. Y por ejemplo ahora todo lo que vemos que ponen en la inteligencia
inteligencia artificial, por ejemplo, un familiar que ya falleció y que podemos tomar su fotografía y la revive y se mueve y nos habla. Hace rato preguntaban que si era ético. Entonces, yo lo pregunto esto en el sentido como lo hizo Frankenstein cuando construye a su prototipo, porque él le da la vida y él lo construye a partir de diferentes partes, de diferentes hombres. Y pregunto esto porque va un poco relacionado con la construcción de un poeta de inteligencia artificial. Es decir, yo puedo tomar por algunas partes, algunas características físicas de un poeta o de ahora en la inclusión del lenguaje son los poetas, de cualquier de los dos sexos, puedo tomar características físicas, características intelectuales, sentimientos y puedo hacer alguna figura hablar como y leer como algún poeta, ¿no? Yo les preguntaría a toda la mesa que si eso podría ser posible de construir, no sé si sea correcto ustedes, un humanoide que entonces tuviera esas características de poeta y que pudiera dar entre nosotros sin serlo. Y me estoy recordando ahorita de los mitos que se crearon sobre él cuando decían que estaba muerto y lo ponían ahí a un robot que movía la cabeza como él, que hablaba como él, que pensaba como él. Yo les pregunto a ustedes con esta inteligencia artificial si es posible construir un poeta con inteligencia artificial, porque quien lo va a construir va a ser alguien. Entonces, eso sería posible de construir y esto es un poco por el referente de ese modo. Hay un cuento que es de robot y que es muy por ahí de la zona. Hasta ahí. Voy a sentar en la mesa. La doctora que estamos frente a las puertas de la crisis humana, la deshumanización nuestra, la ventaja que sobre nosotros está teniendo la tecnología, el cientificismo, etc. Creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil para los astronautas que quieren construir la estación en la Luna y después saltar a Marte. Creo que para ese tipo de actividad puede ser que ayude mucho ya a ingenieros, arquitectos, biólogos, etc. Pero cuando tocamos el mundo de las humanidades y de las artes y del poder de esta arma, que podría transformarse en una arma. Ejemplo, Estados Unidos en este momento está pensando en ya leyes para la inteligencia artificial. Ejemplo, han salido en TikTok fotos de Trump abrazándose con personas morenas. Mentira, es fake. Mentira. Trump nunca ha hecho eso. Hay fotografías de las guerras que han salido de Rusia, de Israel, y son fake. Y me molesta
que no sé distinguir lo verdadero de lo falso. Y pienso en George Orwell, 1984, Fahrenheit 451, Bradbury. Pienso en Edad de Terror que esta va a ser una distopía y que se nos viene encima, en que el libro incluso se prohíba, porque vamos a tener la inteligencia artificial. En 1984 estaba el ministerio que cambiaba los periódicos. ¿Se acuerdan? Iba cambiando la historia, por Dios, cambiando la historia. Y llegaban las personas a su casa, y su casa, toda la pared era un televisor, lo que, sí, el tiempo, ¿ve? Nos domina el tiempo, usted sabe lo que digo, y va a haber un grupo de personas, de jóvenes y de viejos, que vamos a vivir en la oscuridad protegiendo los libros. Gracias. Fue la participación de la doctora Eugenia Toledo para las personas que me están siguiendo en internet. Adelante, joven. Buenas tardes, pues Rodrigo. Pues mi pregunta es, ahora sí, tomé un poco de lo que han dicho ahora sí los doctores y los profesores. ¿Cómo encontraríamos esa diferencia o cómo encontraríamos esas apariencias de un poeta y un guía de inteligencia artificial, como ahora lo conocemos, IA? Me baso en muchas cosas, ¿no? Los poetas, como nosotros los seres humanos, sentimos, imaginamos, olemos, todo. Con eso nos podemos inspirar. Mientras una inteligencia artificial, pues, no siente, solo es inteligencia recreada, y pues ahora sí que saber cómo diferenciar eso de un poeta real a una inteligencia artificial. Eso es todo. ¿Alguien más? Buenas tardes, me presento, me llamo José Alberto. Tengo una pregunta. ¿Cómo obtendría una inteligencia artificial un poema exactamente si la inteligencia no puede sentir lo que son sentimientos ni oler para crear exactamente un poema? Ya que nosotros los seres humanos podemos percibir y escuchar, mientras la inteligencia son códigos y uno no tiene que controlarlos. ¿Cómo se crearía un poema exactamente? Muy bien, pues ya tenemos. Gracias a todos los que han participado. Respondemos en el 7º Encuentro Internacional de Poesía Sabense. No se lo pueden perder. La tercera semana de mayo del 2025 estaremos por aquí respondiendo esas preguntas, pero de manera breve, pero brevísima. De verdad, yo les pido aquí que se comprometan en público, que brevemente un comentario, porque ya está lista nuestra conferencista de la siguiente participación. Adelante, muy breve. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Para dejar esto en claro de manera muy puntual, lo que hace la inteligencia artificial, lo que conocemos como inteligencia artificial, es reproducir palabras. Las palabras recrean en nosotros los seres humanos sensaciones, y al elegir esas palabras de manera adecuada pueden provocar en nosotros sensaciones. La temática
está dada por qué es lo que con qué nosotros alimentamos esa inteligencia artificial. Y además, esto que les decía, las instrucciones precisas para hablarle a la guía, que es el prompt, podemos poner ahí cuál es el texto, con qué imágenes, qué evocaciones, qué tono, qué melodía, y todavía le puedo recomendar que se parezca al estilo de Cervantes, que se parezca al estilo de Salvador Novo, y lo va a hacer de esa manera. En nosotros, en los seres humanos, es donde está el uso ético de la inteligencia artificial. Ciertamente, la programación que hoy en día tiene la inteligencia artificial apunta a que va a dar respuestas desde un punto de vista capitalista de un hombre blanco, y así es como dan las respuestas, pero nosotros podemos cambiar esa instrucción para que lleguen a donde necesitamos que esa herramienta nos ayude a producir y a potenciar nuestro ser humano. Gracias. Muchas gracias, María Martínez. ¿Alguien más? Brevemente. Rapidísimo. Sí, yo considero, y lo digo porque la verdad me sorprende, ¿no? De que estamos hablando nosotros de decir, ellos son los que tienen el chip, ellos ya vienen con otra frecuencia. Y yo nada más comentar, ahora hay una dicotomía, ¿es verdad o es mentira lo que nosotros estamos viendo? Vemos personajes que hablan, como decía la maestra, y tenemos ahora que identificar, pero la inteligencia artificial no solamente son máquinas, la inteligencia artificial, como lo dicen los estudiosos y los creadores, por ejemplo, él es ahorita director general de Google. Entonces, Vince acaba de morir, en marzo acaba de morir, Ramsey, él es el director, y él está seguro de que la inteligencia artificial nos va a llegar y va a cambiar muchas cosas, pero no nos va a superar. Entonces, necesitamos identificar qué es cierto, qué no es cierto, y que nosotros, les decía, no solamente son máquinas. La inteligencia artificial es alimentar a los seres humanos, darle toda la capacidad mediante máquinas para que pueda hacer. Seguramente han escuchado el dadaísmo. El dadaísmo era una poesía así con palabras locas. Bueno, eso es poesía. Lo que muchos de nosotros sale de nuestro interior lo podemos llamar poesía. Y lo que hace la máquina es poesía. Sin sentimientos, sin nada, pero hay rima y hay métrica y hay cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar cuál es un poema de inteligencia artificial y cuál es un ser humano. Gracias al doctor Jorge Rodríguez y Morgado. Agradezco a todos los aquí presentes en esta mesa. Vamos aquí a dejar esta transmisión y retomamos mandando la señal nuevamente en cuanto empiece la siguiente conferencia, que es Poesía como medio de promoción de la lectura, de la doctora María Dolores Pliego Domínguez. Quedan pendientes muchos saludos y felicitaciones en diferentes países para las personas que nos están viendo. Dice Silvia Martínez Coronel de Uruguay: la inteligencia artificial no es creativa, reproduce conocimiento anterior. Yo le he puesto a prueba con trabajos que les he propuesto a mis alumnos y donde hay razonamiento implicado fino, lo resuelve mal. Llorán Papaki manda saludos al doctor Calva. Adrián Tardío, felicidades, un saludo desde Bolivia. Lupita Sánchez también manda saludos. José Carmelo Velázquez desde Tecamachalco también manda saludos. Y Giglio Linfati Canterpiani manda felicitaciones a la doctora Eugenia Toledo. Vamos entonces a agradecer a los aquí presentes. Sí, nada más. Vamos a declarar una breve pausa para la fotografía oficial de esta mesa de diálogo, poesía, campo para explorar la circularidad tecnológica, y voy a agradecer la participación de la maestra Mireya Ramírez Martínez, muchas gracias, del doctor Jorge Rodríguez Morgado, muchas gracias, maestro Nicolás Sánchez, Gutiérrez Pulido, y el doctor David Keito. Muchas gracias a todos, por supuesto al doctor Salvador
Alba Morales, y al director de Saber Científico, el doctor Abel Pérez Rojas. Vamos a permanecer en el espacio para escuchar la siguiente conferencia y pues muchas gracias.